BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Abriendo puertas al desarrollo, a la modernización de nuestro país. Y vamos a tener a dos invitados de lujo. Y gracias anticipadas a ambos por esta oportunidad que tenemos como medio de comunicación de aportar en esta tarea, en esta misión, en este compromiso de mejorar las condiciones de vida de los peruanos, no solamente de los peruanos que viven en el territorio nacional, sino también aquellos compatriotas que están fuera del país y que no todos están exitosamente posesionados. También hay problemas y el Estado peruano tiene que acudir en ayuda, en auxilio de sus compatriotas en el extranjero. Y en el territorio peruano, en el territorio nacional, tenemos los mismos derechos. Vamos a tratar sobre el tema, el futuro del Perú y de los peruanos. Y en ese futuro estamos presenciando a nivel político la presencia, el surgimiento de una nueva mentalidad en el desarrollo de los partidos políticos, tan cuestionados, tan criticados en estos últimos 50, 70 años, de no objetivos nacionales y más objetivos individuales, personales o de grupo. Y la realidad nos indica que esa situación en la que han debido de aportar los partidos políticos no ha sido la más adecuada y estamos en una situación de pobreza, de polarización, de ricos en el Perú y pobres, extremo pobres, una pequeña minoría beneficiada y parte de esa responsabilidad la tienen los partidos políticos. Tiempos de cambios, tiempos de equilibrio, tiempos de mejor distribución de la riqueza y de las oportunidades, lo está asumiendo un partido político conformado en su esencia por científicos e investigadores. La cátedra en busca de las pautas, no de 5 años, sino pautas de un desarrollo sostenido para un futuro mejor de todos los peruanos. Y en esa línea vamos a continuar la entrevista iniciada el jueves anterior, hace 7 días, con el doctor Javier Verástegui Lazo. Él es presidente del Partido de la Ciencia del Perú, Participe. También lo vamos a tener a su tocayo, el doctor Javier Gamero Quinocita, que es un peruano exitoso, experto en seguridad y realidad nacional, radica en Suiza, pero con su corazón, su mente en el Perú, de manera permanente en todas las exposiciones internacionales a las que hemos tenido acceso y que estamos conociendo. Y ustedes también, televidentes que siguen el programa y que siguen la programación de BIS, tienen el conocimiento de la vasta experiencia que tiene el doctor Javier Gamero Quinocita en el tema del Perú. Pero nos vamos, regresamos, estamos acá en Lima y estamos con el doctor Javier Verástegui Lazo, presidente
del Partido de la Ciencia del Perú. Participe. Bienvenido nuevamente a Abriendo Puertas, doctor Verástegui. Buenas tardes, Néstor, y nuevamente aquí con ustedes agradeciendo la deferencia de BIS y el programa Abriendo Puertas para poder llegar a la ciudadanía de Perú, a todos y cada uno de los ciudadanos que tienen acceso por los medios a este importante programa, para poder hacerles llegar el mensaje, las ideas de este nuevo partido que está en formación. Participe. Y también doy mi saludo al doctor Javier Gamero, que está en Berna, con quien ya he tenido ocasión de contactar. Muchas gracias. Con él vamos a estar en una segunda parte de la entrevista para que podamos continuar el diálogo iniciado el jueves pasado, doctor. Pero en esta primera parte yo quería preguntarle un poco más, porque hemos ingresado al fanpage de Participe. Hay información abundante y necesaria para quienes estén pensando en formar parte del partido político, y en esa línea yo quería preguntarle con respecto a los objetivos y los principios. Hemos ingresado periodísticamente, es muy interesante la propuesta, es una propuesta pragmática de estos tiempos de gobernanza que requiere nuestro país, más allá de los intereses individuales o partidarios. Y estamos hablando de 8 principios y 14 objetivos, que en estos minutos que tenemos quisiéramos conocer un poco más. Nuestros televidentes quisieran ampliar y tener un mejor panorama de lo que significa en el escenario político el Partido de la Ciencia del Perú. Participe. Adelante, doctor. Gracias. Antes que nada, antes de mencionar y exponer brevemente los 7 principios y luego los objetivos, quiero decirles a todos los conciudadanos que somos un partido en formación que ha sido generado por un grupo de científicos y tecnólogos y profesionales, pero que no está reducido a ser solamente un partido de científicos, está abierto a todos porque estamos trabajando para un Perú mejor. Y no nos calificamos con una ideología determinada, no apostamos a ponernos una etiqueta izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha. Esos son conceptos que vienen de la Revolución Francesa y ya están totalmente obsoletos, porque la realidad ha mostrado que ninguna de esas ideologías ha tenido éxito en el planeta desde que se emitieron esos conceptos. Así que nosotros somos de la teoría de que no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratón. Es decir, tenemos un pragmatismo y queremos solucionar los problemas del país mediante la aplicación del método científico para el estudio, el diagnóstico, la solución y la implementación de dichas soluciones para el beneficio del país y tener una sociedad solidaria, desarrollada y de bienestar. Entonces paso a enumerar los 8 principios. El primero es la centralidad en la persona. Abogamos por una sociedad de hombres y mujeres libres, con pensamiento crítico y que tengan inclusión y ética en todas sus actividades para poder tener acceso a la salud, a la seguridad, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a la protección social, con una libertad de pensamiento, de organización política, de emprendimiento, de formación de empresas, trabajo y cultura. Sobre todo los valores culturales vamos a ser muy respetuosos para promoverlos y respetarlos, porque esa es una esencia de un país multicultural como es el Perú. Tenemos que revalorar esta última parte, que es una parte consustancial a la construcción de un país, de una nación, porque ahora somos una serie de culturas divididas, en cierta manera, no hay todavía una cohesión. Entonces, ese es el primer principio de la centralidad en la persona humana. Personas libres y críticas para que puedan ser críticas de todo momento político del país y tomar las decisiones más adecuadas para el desarrollo
desarrollo del país. El segundo principio es la cientificidad. Esto va consustancial con el nombre de nuestro partido y es nada más que incorporar el enfoque del método científico y al desarrollo tecnológico para el estudio, el diagnóstico y la solución de los problemas del país. Eso lo acabo de decir, esa es la cientificidad. Y esto va a permitir lograr el desarrollo sostenible del país, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de la población. El tercer principio, en el segundo principio de la cientificidad hay un capítulo particular, un subcapítulo particular que le damos un valor enorme, que son las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Sin estas dos herramientas no vamos a poder transformar al país. Si queremos utilizarlo al máximo para reducir la informalidad, reducir la corrupción, eliminarla, mejorar la actividad de la burocracia en el país, que deja mucho que desear y traba muchos desarrollos, y sobre todo reducir la tramitología que crea muchos problemas al país. Entonces, la tecnología de información e inteligencia artificial es clave. En tercer lugar está la universalidad. ¿Qué queremos decir con la universalidad? Que es promover la inclusión social de todos los pueblos y las culturas y la ciudadanía del país para que tenga decisiones en el Estado, es decir, pueda optar por tomar decisiones. Ahora hay muchos gentes del país que están marginados de estas decisiones, están olvidados y prácticamente son sujetos y no objetos del desarrollo. Para esto vamos a impulsar la participación del sector privado y la cooperación internacional también. En ese sentido, vamos a seguramente establecer vinculaciones con organizaciones como las que dirige el doctor Javier Gamero en Berna, para promover esta cooperación y vinculación con los grupos empresariales y de investigación que pueden colaborar con la solución de nuestros problemas en el Perú. En cuarto lugar está el principio de la democracia efectiva. Lo que queremos decir es que construyamos una democracia donde el poder emana de los ciudadanos libres y capaces de discernir y decidir sobre las mejores opciones del país, dentro del marco legal, por supuesto. Implica también empoderar a los ciudadanos para impulsar las buenas prácticas políticas y combatir la corrupción. Creo que está claro en este principio de la democracia efectiva, el poder de los ciudadanos y el combate a la corrupción. En quinto lugar tenemos el capital humano para la creación de la riqueza. ¿Qué queremos decir con esto? Promoveremos un Estado descentralizado y orientado hacia la creación y fortalecimiento de las economías regionales y locales a fin de que sean viables y competitivas, con el apoyo de la ciencia, la tecnología, la innovación tecnológica y sobre todo el emprendedurismo. Es decir, nosotros vamos a fomentar el apoyo a todo emprendedor que quiera crear su propia empresa y generar polos de creación de riqueza en todo el país, aún en las más remotas y atrasadas. Para esto, lo que esperamos es lograr niveles de autonomía financiera y capacidad de gestión sostenible de los recursos que disponemos. En séptimo lugar, tenemos que el principio de la sociedad civil empoderada. ¿Qué queremos decir con una sociedad civil empoderada? Que valoraremos y reconoceremos de manera especial el aporte de las comunidades nativas, los pueblos ancestrales, algunos de los cuales sufren desarraigo y amenaza de extinción, en un proceso en el cual los vamos a empoderar a las minorías y vamos a afirmar nuevos valores hacia una sociedad diversa, inclusiva y con raíces ancestrales. Para esto estableceremos una cultura focalizada en desarrollo de valores y del pensamiento crítico de las personas, y esto va muy ligado al principio 4, que es de educación, y esto significa que vamos a proveer información actualizada basada en la ciencia y la tecnología. Sin información basada en la ciencia y la tecnología, las decisiones no son correctas. Y nosotros vamos a hacer esto un quehacer diario en la gestión del Estado.
lugar tenemos la protección del medio ambiente, es el octavo principio, la protección del medio ambiente y la biodiversidad mediante la mitigación del cambio climático. Es decir, hay estos tres aspectos, el medio ambiente, la biodiversidad y el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno global que está ocasionado por el hombre principalmente. Hay también factores geodinámicos de la Tierra, pero se ha demostrado ya, a pesar de la oposición de muchos grupos de interés de los países desarrollados que se oponían a ese tipo de causalidad, ahora ya está demostrado, y las Naciones Unidas lo viene tomando así, que es el hombre el que ha ocasionado la aceleración del cambio climático en la Tierra. Entonces es una tarea de toda la humanidad contribuir a que la Tierra todavía siga siendo un espacio vivible para el ser humano, ¿no? Esto está claro en los últimos días. Entonces, para esto, nosotros nos comprometemos a cumplir como Estado con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y eso es un compromiso serio que lo vamos a implementar en todos los diferentes objetivos. Impulsaremos políticas ambientales para garantizar que nuestros ciudadanos y el territorio terrestre, acuático y aéreo del país estén libres de la contaminación y el deterioro ambiental, donde incluso entra también el ruido. Pero el deterioro ambiental es tan vasto en nuestro país que realmente tenemos que implementar políticas serias, basadas en ciencia y estrictas para evitar de que el hábitat en el cual nuestras futuras descendencias, nuestros hijos y nietos van a vivir. No podemos dejarle un país más sucio de lo que hemos encontrado. Al contrario, tenemos que limpiarlo. En ese sentido, vamos a establecer políticas de protección del ambiente, la salud y la biodiversidad, que es un aspecto muy importante. El Perú es uno de los pocos países mega biodiversos en el mundo, es decir, que tenemos la más amplia variedad de plantas, animales, microbios y todo ser viviente. Esa variedad que incluso no se conoce porque se encuentra dentro de lugares remotos como es la selva amazónica u otras zonas del país, en los mares, no está estudiada. Y no está estudiada, no se conoce cuál es el potencial que puede tener para servicio del hombre y también cuál es su propia ciclo de vida para poder proteger esas especies y que no se agoten y no creen problemas después. Entonces tenemos que hacer mucha labor para proteger y hacer un uso sostenible, no depredatorio, de la biodiversidad tan rica que disponemos. Pero esa biodiversidad es la riqueza más importante que tiene el país desde el punto de vista económico para poder dar un salto cualitativo y llegar al mundo de los países desarrollados. Eso es lo que nosotros apostamos. En tercer lugar está el tema del cambio climático. Y ahí un tema importante es la energía, porque sabemos que ese cambio climático ha sido producido porque desde finales del siglo XIX, cuando comenzó la aceleración de la industrialización en el mundo y comenzaron a explotarse el petróleo para el movimiento de los motores y las máquinas, entonces se ha acelerado esa extracción de carbón que está enterrado y que no debía haber salido a la atmósfera. Ese carbón se ha extraído en la forma de carbón mineral, gas natural, petróleo, y se está quemando y emitiendo a la atmósfera en la forma de CO2, que está modificando la capacidad de la atmósfera de proteger una temperatura adecuada. Al contrario, está creando como un efecto invernadero en que nos vamos calentando más y más a medida que aumenta más ese gas dióxido de carbono y otros gases como el metano, que es tan importante porque si bien se produce en menos cantidad en el mundo, su efecto es 21 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces tenemos que actuar ahí, y una de las formas es la energía, transformar todo el perfil, la matriz energética del país, transformarla del consumo de hidrocarburos hacia el uso de energías renovables, principalmente la energía solar, la energía eólica y la energía de biomasa.
aunque también tenemos un potencial muy importante en la energía geotérmica en varios lugares del país, que hay que aprovecharla también. En fin, las posibilidades de desarrollo tecnológico en energías renovables son vastas y eso hay que hacerlo ya mismo, hay que cambiar. No hay que poner trabas en el Ministerio de Energía y Minas y en los organismos reguladores para que el emprendedurismo, para introducir en el país equipos de potencias menores en energía solar, particularmente, y eólica, no se vean limitadas a la necesidad de tener que pasar por subastas que se hacen periódicamente, pero que son hechas para grandes potencias de energía y quedan marginados totalmente las aplicaciones que podrían servir para llenar de sistemas solares que producen electricidad, que reducen el consumo de la otra electricidad que es negativa porque usa gas o usa petróleo, en diferentes lugares del país, en escuelas, hospitales, hoteles, instituciones, se pueden instalar estos servicios y no son muy costosos. Y eso está limitado en el país porque tenemos una legislación pésima en ese aspecto. Bueno, eso es lo que tenía que decir con relación a los 8 principios y tal vez hacemos una pausa para que usted me pueda hacer más preguntas y así yo voy avanzando. Perfecto, excelente, excelente. Además tenemos una buena sintonía, doctor Verástegui, y eso demuestra el interés de nuestros televidentes en conocer más de lo que significa el Partido de la Ciencia del Perú. Participe. Y hay algunas preguntas. Nos vamos a ir al corte, pero antes quisiera algunas respuestas puntuales a algunos comentarios. Estamos en pantalla con el apoyo de producción para el tema de las afiliaciones. Comunicarse, tienen el nombre. José Luis, el comentario suyo, por favor, doctor Verástegui. Sí, yo le agradezco que haya puesto este cartón en la pantalla porque es la invitación que humildemente le hacemos a todos los ciudadanos como usted, señor, usted, señorita, usted, joven, que está en diferentes del Perú, del extranjero, para que considere, revise nuestros principios, nuestros objetivos y tome la decisión importante de afiliarse a este partido. Estamos en proceso de afiliación, somos un partido en formación, tenemos que llegar a 25.000 firmas para poder tener la admisión en el jurado de elecciones y participar en las siguientes elecciones. Por eso le agradezco a Néstor que permita mostrar este slide donde están los datos para aquellos interesados en afiliarse. Muchas gracias. Lo vamos a tener de manera permanente en la programación, doctor, y esto como una parte del compromiso que tenemos por partidos políticos serios y que piensen en los peruanos, en todos los peruanos, y esa creo que es una función de los medios de comunicación de señal virtual. Si producción considera, si hay algún otro comentario, no hay. Nos vamos, si le parece, doctor, nos vamos a ir a un corte muy breve, porque ya vamos a entrar en contacto con Suiza para el diálogo y conversar sobre el tema que también tenemos en agenda sobre el futuro del Perú y de los peruanos. Para conversar con el doctor Javier Gamero, que nos cita también, para que puedan dialogar ustedes con alguna participación mía muy puntual, pero el trabajo y el comentario es de ustedes. Regresamos brevemente, doctor, nos permite. De acuerdo. Hola, soy Máximo Quinas y te voy a explicar cómo ganar más plata en el programa Lo Máximo en Neuromarketing, para que ganes mucho más dinero y vendas más en BIS Televisión. Lo que existe en América Latina no es elecciones. Acá hay cambio de delincuentes.
más elecciones, más ladrones, más robos, más corrupción, más atraso, más decepción. Y de ese hueco no salimos si nosotros mismos no asumimos la rienda de nuestro propio destino. Desde este miércoles 10 de noviembre, Un Nuevo Poder, con Ricardo Selvaggio. Solo aquí, por BIS Televisión. Muy bien, estamos desde Lima, la capital del Perú, con dos invitados de lujo, el doctor Javier Verástegui Lazo, presidente del Partido de la Ciencia del Perú, Participe, y el doctor, también Javier Gamero Quinocita, experto en seguridad y realidad nacional, el enlace con Suiza, peruano destacado, promotor del foro Reflexión Perú, con sus cátedras España, Japón, Suiza y la cátedra que ya está funcionando en nuestro país y que mañana vamos a tener la oportunidad de conversar con quien está liderando, la doctora Visalot. Pero la reunión de hoy, el futuro del Perú y de los peruanos. Palabras de saludo, porque ya lo hemos tenido en la primera parte al doctor Verástegui. Palabra de saludo desde Suiza del doctor Javier Gamero Quinocita. Adelante. Don Néstor, doctor Verástegui, a la teleaudiencia, un cordial saludo desde el corazón de los Alpes suizos, la ciudad capital de la Confederación Helvética, la ciudad de Berna. Mis primeras palabras es para agradecer la magnífica exposición que ha hecho en muy breve tiempo el doctor Verástegui. Realmente pues siento que me ha escamoteado un anhelo, ¿no? Esta iniciativa, y que saludo desde luego, porque yo siempre digo que la patria ajena alimenta nostalgias y exige olvidos, y todos los peruanos de una u otra manera soñamos siempre con la dulzura del retorno. Y yo a veces, viendo el panorama político del Perú, el devenir social, económico de todos los días, uno se queda pues realmente preocupado, y siempre pensaba que esta sociedad académica, el Foro Reflexión Perú, le decía yo a todos mis colegas que algún día vamos a tener que hacer un partido político, Reflexión Perú, porque cuán importante es llevar la ciencia a la política, ¿no? Llevar un estilo de gobernanza pues reflexivo, sistémico, académico, pensado, y evitar pues el advenimiento pues de oportunistas políticos que van surgiendo en cada elección con muchas sorpresas. Los partidos políticos son inorgánicos, no tienen una ideología, una filosofía, y la gente se cambia de partido político. Vemos a políticos que están en las diversas tiendas políticas, y es decir, no tenemos, se dice que no hay rumbo, o no hay viento a favor cuando no se sabe el rumbo que uno quiere tomar, y este es el caso del Perú. Es un país que está al garete, es un país de improvisación. En ese sentido, saludo al doctor Verástegui por esta iniciativa, que era algo que yo lo pensaba siempre, de tener que llevar el academicismo también a la arena política, porque siempre he dicho que nosotros los profesionales tenemos que dejar la soledad del escritorio, tenemos que salir de nuestras torres de marfil, de las aulas universitarias, porque nuestro compromiso no solamente es con la ciencia, sino también lo es con la sociedad, lo es con el Estado, y lo es con la política del buen gobierno. Y creo que nosotros podemos aportar bastante, sobre todo en esta sociedad globalizada, que estamos obligados, todas las naciones del mundo, a aprovechar ese inmenso acervo cultural que tenemos pues del conocimiento, que está pues en todas las latitudes, y tenemos que aprovechar pues esos esas fortalezas que nos da la ciencia y nos da la tecnología para poder lograr el desarrollo,
de nuestros pueblos, afirmando pues la productividad. Hoy en día se dice que los gobiernos, que las empresas, que las organizaciones tienen que administrar conocimiento, tenemos que administrar conocimiento y aprovechar todos los adelantos científicos y tecnológicos que se dan, sobre todo en los países desarrollados. Seguiremos conversando al respecto, pero ese sería mi primer comentario y nuevamente reitero mi felicitación al doctor Verástegui, que seguramente vamos a interactuar nosotros desde Suiza, desde la ciudad de Berna con Lima, y algo llegaremos a arribar a algún puerto, eso sí le aseguro. Con toda seguridad. Y yo creo que para hablar del futuro tenemos que hablar del presente y también del pasado, sobre todo en el tema político y con la presencia del partido político de la que es presidente el doctor Verástegui. Participe. Entonces, yo voy a hacer el papel solamente de mediador muy puntual y quisiera entonces ceder el uso de la palabra primero al doctor Verástegui para esta primera parte, si les parece, para hablar del presente y del pasado, para luego mirar el futuro, que es el tema de la conversación. Doctor Verástegui, adelante. Hay un tema de conectividad que es producto de nuestra situación de país, con temas de conectividad no superados todavía, pero el audio está muy bien, doctor Verástegui, así que adelante con su exposición. Gracias, Néstor. Bueno, antes de pasar a la actualidad y el futuro, quisiera brevemente mencionar los 14 objetivos que usted había mencionado. Son muy sencillos y se derivan de los principios, ¿no? El primero es que alcancemos el nivel de una economía desarrollada, sostenible y competitiva, teniendo como fundamentos básicos el conocimiento científico, tecnológico y la innovación. Eso cae por su propio peso. El segundo objetivo es implementar una educación pública de calidad que privilegie la indagación y el método científico de investigación desde la más tierna infancia para lograr una sociedad avanzada con ciudadanos de pensamiento crítico con mayor libertad y desarrollo. El tercero es fortalecer la salud pública con una base científica de manera oportuna y eficiente, integrando los principios de igualdad y acceso universal a los servicios de salud. El cuarto es promover la inversión pública y privada, de manera que interactúen y se fortalezcan para generar un espacio de beneficio mutuo entre las pequeñas, medianas y grandes empresas, impulsando y fortaleciendo los emprendimientos innovadores de las personas y las instituciones. Ese es un objetivo. El quinto es fortalecer a los gobiernos subnacionales, regionales, locales, promoviendo la integración de sus promoviendo su integración dentro de macroregiones, estableciendo vínculos colaborativos entre estas y el gobierno central y con las empresas, mediante mecanismos de gestión transparente. Sexto es promover la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la inversión en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, las tecnologías verdes, la economía circular y la bioeconomía para impulsar el desarrollo nacional de manera sostenible y contribuir a la reducción global de los impactos negativos del cambio climático. El séptimo es asegurar el derecho al empleo de calidad, reduciendo las desigualdades y fomentando la inclusión social y los derechos laborales de los ciudadanos por igual y de la sociedad en su conjunto. Esto va asociado a lo anterior, es decir, si no hay una investigación y desarrollo tecnológico, la producción, la economía del país va a quedar limitada a lo que es hasta ahora la producción y exportación de bienes primarios que no tienen un valor tecnológico agregado y por tanto se venden a precios irrisorios, como es la harina de pescado, como es los minerales concentrados y otros productos que nosotros exportamos, café por ejemplo, que la taza de café que consume un cliente en un café de Europa o de Estados Unidos, el 93% no llega al productor peruano, solamente le llega 7 u 8% del total. El resto
propiedad, o sea, es la utilidad de toda la cadena de los diseñadores, de las diferentes instancias que están en el proceso de comercialización. Entonces tenemos que cambiar todo eso. ¿Y por qué digo que hay relación entre el empleo? Porque si el empleo no es de la misma calidad que antes, no vamos a poder avanzar. Un empleo de calidad significa un empleo de base tecnológica. Mientras más instruido, más tecnología le pongamos en la construcción, en la producción, para lo cual viene una educación implícita allí, más valor va a tener la mano de obra. Se va a pagar más porque los productos van a valer más y van a ingresar más dinero por ventas. Entonces, este es un proceso, un circuito virtuoso. Invertir en educación, invertir en producción con valor agregado máximo y generar un bienestar de los trabajadores y de las familias. El octavo es el reconocimiento de la soberanía de los territorios y ecosistemas a los pueblos originarios y su integridad multicultural, conociendo y valorando y preservando sus diversidades étnicas, e empoderarlos para que se incorporen plenamente a la cultura y a la economía nacional. Ese es el octavo. El noveno es asegurar el derecho de todos los peruanos a vivir en viviendas dignas, formales, seguras, en el marco de una debida planificación urbana. No solamente dignas, formales y seguras, sino confortables, porque mucha parte de la población del Perú, la mayoría no vive en viviendas confortables. Tenemos que hacer un diseño también de viviendas confortables adecuadas para cada ecosistema, región del país, comenzando con toda una campaña para vivienda saludable y confortable para las personas que viven en los lugares más difíciles, como son las zonas altoandinas. Los pobladores campesinos y ganaderos que viven allí, ellos viven una tortura permanente. Entonces eso tenemos que atenderlo, es una necesidad, una obligación del país. Y no enviarles frazadas o ropa como si fuera una limosna cada año y no se solucione el problema de raíz. Nosotros vamos a aplicar conocimiento científico para estudiar el problema, diagnosticarlo, proponer la solución, probarla y luego implementarla. Todo esto con ciencia, tecnología e innovación. El décimo es promover un sistema político inclusivo, ético, transparente, regulado y democrático en todas las esferas de la sociedad peruana, con garantía de respeto de los compromisos. El onceavo undécimo principio es promover un desarrollo sostenible, justo y equitativo, promoviendo una lucha decidida contra la corrupción y la inseguridad. El duodécimo es promover la cooperación internacional con organizaciones de investigación y con empresas, liderando la integración con países de la región y otros continentes, considerando la ejecución de proyectos de I+D+I de interés común en forma conjunta. El 13º es promover e impulsar polos de desarrollo científico y tecnológico en las diferentes regiones del país. Estamos hablando de parques y polos científico-tecnológicos en las diferentes regiones con especialización de acuerdo a su naturaleza productiva de cada región. Eso tenemos que impulsarlo decididamente con la colaboración y el apoyo decidido de los gobiernos locales y regionales. El último objetivo es fomentar en los ciudadanos una cultura de respeto a la Constitución y a las leyes y la responsabilidad en el ejercicio de sus derechos. No podemos simplemente hacer todo esto arrasando la legalidad. Nosotros somos respetuosos de la legalidad, respetamos la Constitución, todo tiene su camino para enmendarla, pero hay caminos democráticos y hay que seguirlos. Eso es lo que quería decir al respecto, ¿no? Ahora, con relación al futuro y al momento político, estoy a la orden de sus preguntas, Néstor. Sí, correcto, doctor. Pero la pregunta, si podemos variar, y eso permite, los seres humanos podemos cambiar, porque estos principios, estos objetivos, nos lleva a hacer la pregunta a Suiza, hasta Suiza, al experto
y que tiene una doble visión, no solamente la visión peruana, sino la visión de Suiza, y esa es la gran ventaja de los peruanos en el exterior, que tienen una visión mucho más amplia que la que podamos tener en el Perú. Hay una doble visión y eso es una gran ventaja y hay que reconocerlo. Doctor Gamero, ¿cómo alcanzar estos objetivos en poco tiempo? ¿Eso es posible? Es una pregunta difícil y seguramente con una respuesta amplia que merece escuchar. Desde luego que es posible, don Néstor, ¿no? Muy interesante los 14 objetivos, los 8 principios, los he captado muy bien. Bueno, en Suiza confluyen las fuerzas políticas, las fuerzas económicas y las fuerzas tecnológicas. Son 3 elementos sustantivos en la política de desarrollo de un país. Hay un pacto, pues, social entre el sector privado, entre las empresas, entre la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación social y el Estado va a articular esto. Un aspecto que es importante y que no solamente se ve en Suiza, sino en muchos países desarrollados, es que esto sea pues una política de Estado y se le dé la importancia debida a la investigación científica, a la innovación tecnológica. Si no es una política de Estado y no se le va a dar la importancia debida como en el soporte presupuestario, va a ser imposible. Si usted ve en las estadísticas, tenemos nosotros que el gasto mundial en materia de desarrollo, investigación científica y tecnológica se ha centrado el 95% en los países industrializados. Solamente los países que invierten en ciencia y en tecnología van a tener un desarrollo económico y social y van a estar a la vanguardia pues en el ranking mundial. Si nosotros vemos en América Latina, y estoy hablando de inicios de este tercer milenio, el siglo XXI, América Latina, mientras en los países ricos hay un 95% pues de concentrado de inversión en ciencia y tecnología, en América Latina llegaba al 0.3%, y en el caso del Perú, estoy hablando del año 2000, era de 0.07%. Entonces tenemos que reducir esa brecha si es que queremos nosotros pues lograr ese desarrollo, y ese partido político que quiere utilizar la ciencia y tecnología como instrumento central, esencial para el desarrollo del país, pues tiene que haber esta visión económica. Vea usted sencillamente Corea del Sur como ejemplo. En el año 2000 Corea del Sur tenía pues un presupuesto de 9.500 millones de dólares, ¿no?, anuales para ciencia y tecnología. El Perú en ese entonces, iniciando el año 2000, está en el libro de Perú que escribió Francisco Sagasti, que es un compendio de una serie de profesionales en distintas aristas. El Perú tenía pues en ese entonces 30 millones de dólares. Compare usted los 30 millones de dólares con los 9.500 millones de dólares de Corea del Sur. Hoy en día usted tiene pues a Corea del Sur como una potencia científica y una potencia tecnológica que está en la vanguardia, y que todos los países están girando en torno a esa tecnología y esos avances científicos que ha logrado ese país. Eso sería lo más importante, ¿no? Sí, pero tiene que ser una política de Estado. Este partido pues tiene sí un plus en el sentido que de llegar a ser gobierno va a priorizar algo que es muy importante, porque la educación no es un gasto, la educación es una inversión, y esa es la base del desarrollo de Suiza. Sus escuelas, escuelas politécnicas, sus universidades, sus centros académicos son de primer nivel, todas sus universidades son internacionales, y eso es lo que se debe aprovechar. En este contexto yo diría, pues en esta sociedad del conocimiento, que tenemos que aprovechar a estos nacionales expatriados profesionales. Estamos pues difusos en distintos países y caramba, el Perú pues debe de pavimentar el camino para que nosotros podamos de repente pues contribuir, anexarnos al desarrollo del país, incluirnos, y no ver lo que estamos viendo, que hoy se nombra pues a cualquier persona, se nombra como embajador, se le da cargos de ministro, viceministro, es decir, es una cosa pues que deja mucho que desear, que preocupa mucho el presente y desde luego el futuro del Perú. Pero me ha gustado la intervención del doctor Verástegui, estos objetivos, y claro, es la ciencia y la tecnología lo que puede salvar al país.
excelente la precisión, y vamos entrando al terreno de lo que se tiene que hacer, y creo que como comunicador nos lleva a pedirle al doctor Verástegui no planes de gobierno de 5 años, sino un plan nacional. ¿Cómo se está trabajando este plan nacional que el Instituto Nacional de Planificación en su momento y que también tuvo un papel importante, y que lamentablemente los gobiernos que nos han antecedido no han tenido el tema de planificar un plan nacional? ¿Cuál es la posición, cuál es el pensamiento del Partido de la Ciencia del Perú sobre el tema, y el comentario que ha hecho el doctor Gamero, doctor Verástegui? Sí, la pregunta es muy pertinente y yo le puedo responder lo siguiente. Por supuesto, el Partido de la Ciencia del Perú tiene como meta participar en las elecciones y competir por el poder a todo nivel dentro del país, a nivel local, regional y nacional, y por lo tanto tenemos que establecer un plan de gobierno. Hay una gran comisión que se llama la Comisión del Plan de Gobierno, que tiene a su vez una serie de comisiones sectorizadas en diferentes campos. Hay una comisión de la producción, una comisión de salud, una comisión de educación, y etcétera, otra comisión de la tecnología de información, y están trabajando fuertemente en este campo. No tenemos todavía terminado un borrador de todo el plan de gobierno, pero oportunamente lo vamos a presentar para discutir. Todo esto se va a hacer democráticamente dentro del partido y tenemos que aprobarlo para poder ya difundirlo y lograr captar el interés de la población, porque es lo que queremos, ¿no? Queremos responder a las inquietudes, a las interrogantes, a las preocupaciones y a las necesidades de los ciudadanos y del país. En ese sentido, hay mucho trabajo desde hace varios meses con docenas de personas que están trabajando en los grupos en todo el país y con participación de algunos peruanos en el extranjero. En ese sentido, es importante lo que ha mencionado Javier Gamero de la cooperación con Suiza y otros países. Es muy importante. Nuestros científicos hacen ese tipo de vinculación. Tenemos que profundizarla más porque no todos ellos la buscan. Yo particularmente tengo un tesista de doctorado que está actualmente haciendo una estadía de investigación en la ciudad de Albacete, en España, donde hay un instituto de energías renovables, y él está haciendo una investigación para probar la madera de eucalipto, los desechos de la madera de eucalipto como materia prima para la producción de pellets de biomasa, con los cuales se puede utilizar como combustible en una serie de aplicativos como hornos, calderos, estufas, cocinas, y existe equipamiento para esa utilización. Es una utilización más práctica y se puede generar la comercialización de estos pellets. En el Perú tenemos muchas fuentes para producir pellets de biomasa, pero ese es un caso muy particular. Muchos otros científicos que trabajan con nosotros también tienen sus vinculaciones con otros institutos y centros de Europa, de Estados Unidos, y nos gustaría mucho establecer vinculación con grupos de investigación y desarrollo en Suiza, para lo cual vamos a contactar con el doctor Javier Gamero y tal vez presentarle algunas líneas de investigación de nuestros científicos y grupos en Perú que desearían encontrar sus pares en Suiza para que comience a interaccionar. Y otro punto que quería mencionar con relación a las palabras de Javier Gamero, a los cuales estoy totalmente de acuerdo, es que países pequeños como Singapur ya han demostrado la validez de la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación. No es el único país. Corea también lo mencionó él, Javier, y yo añado otro dato con relación a Corea, porque he estudiado la historia del desarrollo tecnológico de Corea. Antes de los años 60 y después de la Guerra Mundial y la posguerra, la Guerra de Corea,
Corea quedó en el suelo. Antes tampoco había sido un país desarrollado, pero su economía era inferior a la de Perú, tenía menos ingreso bruto per cápita que el Perú, ¿no? Y así estuvo todos los años 50 y los inicios de los años 60, pero fue una política que se ha mantenido a lo largo de 6, 7 décadas en Corea, se ha ido mejorando, de educación, ciencia y tecnología. Esas tres áreas son las que ellos han priorizado y han desarrollado, pero a fondo, de manera que han transformado totalmente su país y ahora es uno de los que tiene el PBI más elevado del planeta, junto con otros países como Israel o los países escandinavos. Entonces, hay mucho que hacer. Y otro punto que quería mencionar con relación a la experiencia internacional es de que no tenemos por qué pensar de que hay que partir de una industrialización. Ya eso quedó a la historia porque hay lo que se llama las ventajas comparativas en la economía. Y en este momento Perú no podría entrar a competir en fabricar cosas que hacen otros países con mayor mercado, mayor tradición en este tipo de producción. Nosotros somos un país basado en las minas, en los productos del campo y los productos del mar y el turismo y algunos otros servicios que son muy importantes, servicios que son intangibles pero que se venden bien, o sea que se basan en la mente humana, en el conocimiento. Es ahí donde tenemos que concentrar la ciencia, tecnología e innovación, como lo han hecho otros países. Por ejemplo, ¿qué cosa es Canadá? ¿Qué cosa es Australia? Son países inmensos, pero que hasta ahora su economía se va a la explotación de recursos naturales. Igual lo podemos hacer aquí, pero ellos han invertido en ciencia, tecnología e innovación de manera que son líderes en el mundo en muchos campos, no solamente en esas áreas de recursos naturales, sino que han desbordado otras áreas. Así que hay mucho campo para desarrollar en el país y tenemos que basarnos en lo que tenemos. Y yo pienso que una de las cosas que más tenemos es la biodiversidad de nuestras plantas, animales, microbios, que se puede buscar la utilidad en el mar, en la tierra, en el campo, en todas partes. Y a través de eso, hacer valorización de esos productos y desarrollar tecnologías para ponerlo en forma de productos que sean apetecibles, comercializables, no en el Perú, sino allá donde necesitan ese tipo de productos, porque ahí lo vamos a sacar el máximo valor a nuestros productos. En ese sentido, coincido perfectamente con el doctor Gamero y ya vamos a conversar en lo privado sobre algunas líneas para poder potenciar estas líneas en el Perú con apoyo de los grupos suizos. Gracias. Importante el intercambio de conocimientos, educación, ciencia, tecnología e innovación, que debe formar parte de lo que ya estamos conversando de este plan nacional, que no a 5 años, sino a un horizonte mucho mayor. Quiero agradecer, antes de darle el uso de la palabra al doctor Gamero, a nuestros televidentes, muchos que forman parte de institutos de investigación. Lo vamos a dar a conocer en su momento y definitivamente vamos a tener que tener otro programa para responder todas las preguntas que se están realizando. Vamos a continuar y con el agradecimiento a nuestros televidentes con respecto a su participación. Entonces, doctor Gamero, lo que estamos conversando ya forma parte del Plan Nacional y las líneas matrices, educación, ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué otras líneas matrices se requieren para este Plan Nacional que está pidiendo con urgencia el peruano de a pie? Sí, bueno, uno de las propuestas concretas que yo hago, porque la mentalidad alemana es así, algo que yo detesto, quizás en la cultura latina, es hacer arabescos en el aire. A veces se habla mucho, pero no se aterriza. Estamos hablando de un tema sumamente importante. Sería necesario en este momento pues diseñar un plan estratégico de desarrollo e investigación científica y tecnológica en el Perú, ¿no? Y yo me permito mencionar 3 aspectos que pueden ser muy interesantes. El primero es la creación de centros de investigación en los diversos ámbitos de la actividad humana, en el ámbito del agropecuario, en el ámbito agroindustrial, en el ámbito de la pesca,
en el ámbito de la microelectrónica, de las telecomunicaciones, la biotecnología, en el ámbito forestal, hablaba el doctor Verasti de la madera, de la metalurgia, los minerales, los hidrocarburos, y algo que es sumamente importante es focalizarnos en las tecnologías para la provisión de los servicios sociales básicos. Me refiero al ámbito de la salud, la nutrición, el saneamiento, la educación, la seguridad, etcétera. Esto es muy importante, que se creen estos centros de investigación, y es la manera como debe de focalizarse la política en materia de ciencia y tecnología en un estado. No sé si lo harán con los colegios profesionales, con las universidades, los centros académicos. Un segundo punto sería involucrar al sector privado. En Suiza, un porcentaje de la renta neta de cada empresa va destinado a la investigación tecnológica. Y cuando la empresa no está en capacidad de hacer investigación tecnológica, ese aporte va a un Fondo Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología, que va a permitir pues que el país no paralice y estén permanentemente investigando, porque esa es la clave del progreso y el desarrollo. Yo no sé si esto existe en el Perú, pero tendría que verse las regulaciones de países avanzados, y es una idea. Y quizás un tercer punto que debemos de considerar, y yo lo aprendí mucho de Suiza, fue, bueno, el querer armonizar el pluralismo tecnológico, que hoy es pues vasto, existe, ¿no? Es tangible, y por otro lado ese conocimiento tradicional, ¿no?, que tienen los pueblos aborígenes. Tuve la oportunidad en una ocasión de participar en la cooperación suiza. Ellos prologaron un libro hermoso que el título estaba escrito en quechua, Yachaikusi, que era pues traducido a Aprender Juntos, y eran las enseñanzas andinas para el proceso de cambio climático, de preservar el medio ambiente. Y el libro estaba hecho en inglés, y era pues todas las enseñanzas de la andina, del hombre de las zonas altoandinas del Perú, y rescataba la cooperación internacional suiza esas enseñanzas, porque el COSUDE, que es la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo, no está así, está la central afincada en Lima, pero todos sus profesionales, sus técnicos están en las zonas andinas o en las zonas de la Amazonía peruana haciendo un trabajo de campo, y ellos habían valorado ese conocimiento ancestral, ese conocimiento pues de las etnias, de los pueblos aborígenes, que deben de ser incluidos. El aspecto, vuelvo a repetir, importante es el sector privado. No solamente es la academia, no solamente son los científicos, los intelectuales. El sector privado juega un papel muy importante en la educación suiza. Yo he escuchado en un evento del gobierno federal suizo sobre sistemas educativos, estaba dirigido a todo el cuerpo diplomático, y comparaban el sistema suizo, uno de los mejores del mundo, comparable al sistema de Singapur. Por eso que Singapur logró ese desarrollo, ese progreso, como lo ha manifestado el doctor Verasti, ¿no? Todos los profesionales trabajan a la par con las empresas suizas. Es imposible que uno pueda graduarse en una carrera si no ha tenido esa praxis, pero está anexado el trabajo de las empresas privadas, ¿no? Están trabajando de la mano con las universidades. Y yo le pongo solo un ejemplo. Mi hijo está ya por terminar su carrera de ingeniería mecánica, y él acaba de hacer una praxis en una empresa que pertenece al gobierno federal suizo, que es todo lo que hacen drones, armamentos, robótica y cosas por el estilo. Pero esa praxis es sumamente importante. Los muchachos van tomando contacto, es más, salen con ofrecimientos de trabajo. Todavía no han terminado, las empresas se disputan a los profesionales, a los estudiantes que están a punto de egresar, porque existe esa relación unívoca entre universidad, entre sociedad, entre empresa, y eso es muy importante. Tenemos que romper ese paradigma. Las empresas solamente se dedican a ganar, tener utilidades, pero no invierten en investigación científica, no promueven, no trabajan, y esta experiencia suiza podría ser muy interesante para el Perú. Yo siempre digo, Suiza es un país muy pequeño, pero es un país potencia que puede exportar en todos los sectores, políticas, estrategias, porque es un país pues en donde hay mucha ciencia, mucha investigación, mucha tecnología, y hay inversión para eso. Esto no es un gasto, sino es una inversión para el desarrollo del país. Eso es lo que tendría que decir respecto a la intervención del doctor Verasti, para complementar desde la óptica suiza. Si hay algún comentario
al comentario del doctor Gamero. Doctor Verástegui, por favor, adelante. Sí, por favor, solamente dos breves comentarios. Sobre el punto de la creación de institutos y centros tecnológicos, estoy totalmente de acuerdo. Hay planes para eso, pero muchas veces los planes se quedan paralizados porque no tenemos un instituto de planificación como el que tuvimos en el país y que fue cerrado ya hace 30 años o más, de manera totalmente inconsulta e injustificada. Si comparamos nuestro país con países, con un vecino como es Colombia, ellos tienen un departamento de planeamiento desde hace 50 años casi, y no han cambiado, y aporta enormemente a la planificación y el desarrollo sostenible de su país. Acá hemos tenido esto, pero en la época del gobierno militar, pero fue cerrado en el gobierno del señor, me parece que fue el señor Alan García, y hemos tenido intentos de hacer un instituto de planeamiento. Tenemos un CEPLAN, pero que no tiene autonomía, no es vinculante sus decisiones, y entonces así no se va a ningún lado. Pero hay necesidad de establecer centros de investigación especializados en diferentes aspectos. Coincido totalmente con las áreas que ha mencionado, las áreas sociales. Por ejemplo, recientemente la última consultoría en la cual participé fue para Concitec, para hacer un estudio de preinversión de fortalecimiento de las capacidades del país para producir vacunas contra el COVID y otras pandemias que puedan venir. Esta fue muy interesante porque pudimos tomar contacto con las empresas locales que ya tienen avances como Farvet y otras, y hay ya una propuesta para crear un centro de investigación e innovación en productos biológicos, principalmente vacunas. Pero ese es un caso, y muchas veces quedan esos casos lentamente avanzando en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque no tenemos un instituto de planeamiento que haya priorizado los ejes de desarrollo del país. Si lo tuviéramos, entonces este proyecto andaría mucho más rápido. Así que yo creo que esa es parte de nuestra labor, que recrear un Instituto Nacional de Planeamiento para que norme el desarrollo no solamente científico y tecnológico, sino económico y social del país. En segundo lugar, mencionó algo muy interesante, la experiencia de Suiza en cuanto a la generación de fondos para la investigación dentro de la propia empresa. La empresa lo genera, me imagino que hay un dispositivo legal que les obliga a generar un porcentaje de sus ingresos o sus utilidades, debería ser ingresos, para fines de investigación, y cuando no lo hacen, lo depositan en un fondo que sirve para que se distribuya a otras universidades y centros tecnológicos del país. Bueno, pues eso ya existió en el país. Se creó el año 71, en el gobierno militar, un instituto llamado el ITINTEC. Yo tuve la suerte y el honor de trabajar ahí con su fundador, el ingeniero Isaías, y fui director de tecnología en ese instituto. Estuve 9 años allí, y este instituto se dedicaba a administrar el 2% de la renta neta de toda empresa industrial. Es decir, de toda la renta que producía una empresa industrial, separaba el 2%, y eso estaba orientado netamente a investigación tecnológica, hecha por la propia empresa. Pero para eso tenía que pedir autorización al ITINTEC, que así se llamaba este instituto, para que le autorice si el proyecto de investigación era correcto, y se le autorizaba y podía retener ese dinero para hacer la investigación. Y con ese mecanismo, varias empresas que se avisparon y asumieron ese reto, desarrollaron muy bien. Otras, más rentistas en cuanto a su mentalidad, preferían no hacer investigación y pagar cada año eso al ITINTEC, que se encargaba de promover otras investigaciones de mayor alcance social, como la línea de investigación en energías renovables que tuvimos en el ITINTEC. Fuimos los primeros que investigamos en energía solar, eólica, biomasa. En los años 70, a fines de los años 70, teníamos grupos de investigación trabajando en esto. Y es lamentable que por falta de una visión de desarrollo autónomo del país, en el gobierno de Fujimori se cerró esta institución, y no se ha reemplazado por ninguna otra, porque
todo lo hizo los laboratorios que existían en la avenida de San Luis, en San Borja, con un edificio muy bien construido para laboratorio y oficina. Se trata de Indecopi, pero Indecopi no maneja nada de investigación, solamente hace cosas importantes como la defensa de la propiedad de la competencia desleal y la propiedad intelectual también, pero no hace investigación. Entonces, tenemos que falta ese instituto, y muy bien se relaciona con el primer punto expuesto por el doctor Javier Gamero, es decir, faltan institutos especializados. En este caso, un instituto de investigación tecnológica industrial como el que existió y desarrolló muchas cosas, pero que se cerró abruptamente el año 93. Es lo que podía decir, y aplaudo esas digamos, lecciones que está presentando el doctor Javier Gamero, porque nos sirve mucho a los peruanos en este momento. Gracias. Excelente. Pasemos a un tema que tiene que ver con la corrupción y tiene que ver con la formación moral de los peruanos. Se dice, y la pregunta para el doctor Gamero, que hemos perdido una generación, una década de peruanos que es producto de la corrupción y del el descubrimiento que se hizo de esto del gobierno de Alberto Fujimori y Montesinos, en la que el criterio de corrupción, de roba pero hace obra, eso ha impactado en peruanos, en toda una generación. ¿Cómo cambiar la mentalidad? ¿Cómo combatir la corrupción que le está costando a nuestro país más de 20.000 millones de soles anuales, que debería estar destinado a otros medios? ¿Cómo combatir ese tema que creo que merece un comentario de ambos invitados? Adelante, doctor Gamero. Sí, desde luego, ¿no? Para combatir la corrupción no solo se requiere la represión, la investigación y la sanción. Hay un elemento que es muy importante, que es la educación, ¿no? En el ámbito preventivo. Lo que necesita el Perú es un software de valores. Esto es muy importante, y esto empieza en casa, empieza en el kindergarten, empieza pues en la escuela primaria, en donde se va a forjar pues al muchacho, ¿no? Con principios morales sólidos. Hoy en día, si nosotros anhelamos pues fortalecer la moral pública sostenible del país, tenemos que tener en cuenta pues el ingrediente de la educación y la prevención. La educación es muy importante, y después podemos hablar de sanción, represión, investigación. Lamentablemente tenemos una política coercitiva. La corrupción es una amenaza para la gobernabilidad en el Estado de Derecho moderno hoy en día. Efectivamente, usted ha hablado de la segunda década perdida, que ha sido la década del régimen de Alberto Fujimori, ¿no? La primera década ha sido pues durante el régimen de Alan García, ¿no? Por la crisis continental, pero la segunda década es la red de corrupción y crimen organizado en el Perú, que se instauró pues en el corazón del Estado para hacer del Estado mismo del país su botín. Se conoce en todos los medios internacionales, en todos los congresos de especialistas anticorrupción a los que tengo siempre el honor de asistir. Es considerada esta década del régimen de Fujimori como la Harvard de la corrupción, ¿no? Porque es una corrupción sistémica, es una corrupción pues plena, una corrupción total que se formó desde el corazón mismo del Estado, dirigido pues por el presidente de la República, los ministros y todos los poderes del Estado. Es decir, se destruyó completamente la democracia. Entonces solamente nos puede defender el dique de contención para la corrupción, a mi juicio, es la educación, y una educación pues en donde se vayan sembrando valores éticos que van a ser muy importantes
para poder pues lograr este cambio de chip. Actualmente tenemos una corrupción sistémica y lo vemos en nuestros fiscales, en nuestros jueces, en nuestros ministros, en nuestros presidentes, en nuestros congresistas, en todas las autoridades, ¿no? En la sociedad civil, o sea, se ha perdido pues la moral, la ética, el respeto, y es ahí donde nosotros tenemos pues que apuntalar, ¿no? Tiene que haber una revolución educativa y personas que den pues el ejemplo, ¿no? De que cada día que yo veo los medios de comunicación que me llegan del Perú es espeluznante, ¿no? En el Braille, un subalterno mata a su comisario, o 2 policías violan a una chica y se dan a la fuga, es decir, y los presidentes regionales los van metiendo, los van encarcelando, sea en Puno, sea en Arequipa, en Junín, es decir, estamos en los medios de comunicación, van a usar los fake news, ¿no? Tergiversan, el sector privado también no quieren pagar impuestos, he visto las grandes empresas que no quieren pagar sus impuestos, las autoridades no controlan, es decir, tiene que haber un cambio y ese cambio empieza pues con la educación. Decía el profesor Franz de Liszt que la mejor política criminal es la política social, y es que el tema de la seguridad y el tema de la lucha de la corrupción no es un tema que se va a circunscribir solamente al ámbito militar o policial o fiscal o judicial, sino también involucra pues a todo transversalmente a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces la iglesia, los medios de comunicación, la escuela, todas las organizaciones sociales tenemos que participar en esto, y no solamente es un trabajo del juez o de la policía, ¿no? Eso ya es la última ratio, a mi juicio. Perfecto. Tema de criminalidad y corrupción están unidos, están umbilicalmente conectados. Vamos a permitir, antes del comentario del doctor Verástegui, si producción lo considera, para del Instituto Guillermo Con, es el Instituto de Investigación Ambiental y Energética, Guillermina Con, que nos dice: la disciplina siempre vence a la inteligencia, la virtud vale tanto o más que la habilidad, la moralidad es la base del progreso. ¿Qué pueden decir los panelistas sobre estos principios orientales? El comentario del doctor Verástegui a propósito también de la exposición del doctor Gamero. Sí, sobre los principios orientales, ahorita está tapada por mi propia imagen la letra de estas preguntas, pero capté que la disciplina es superior a la inteligencia, y después la moralidad es la base, eso estamos totalmente de acuerdo. Si no hay disciplina, la inteligencia no puede fructificar, porque hay que tener disciplina para poderla aplicar a un plan, a un proyecto determinado, ¿no? Y en ese sentido, pienso que es una fuente de información y de conceptos muy valiosos que habría que difundir también en nuestro país. Los conceptos orientales son muy valiosos, están basados mucho en la filosofía del ser humano, y no se usa mucho ese tipo de abstracciones en el asunto cognitivo y racional de las personas en el Perú. En general uno vive más en el Perú al día a día y pendiente de la bombardeo de la información que llega por los medios, pero no se abstrae uno a pensamientos filosóficos que pueden tener mucho valor para la educación, para la formación de los valores morales, para crear un código de ética que pueda perdurar. Con relación a lo que ha mencionado Javier Gamero, el primer punto, que como base de la lucha contra la corrupción, hago relación a nuestros objetivos para que la educación desde la tierna infancia introduzca el método científico para poder que el mismo niño encuentre por su propia indagación, por el propio cuestionamiento del porqué de las cosas. Hay métodos para esto, métodos educativos, encuentre la verdad
y encontrar la verdad es método científico. En la medida que nosotros utilicemos el método científico para la educación, vamos a lograr que nuestra juventud, nuestros ciudadanos formados a lo largo de todos sus años escolares en esa escuela, si se quiere, filosófica de la educación, por el cuestionamiento, la indagación y el descubrimiento de la verdad, vamos a tener ciudadanos con mente crítica que no se van a dejar arrastrar por, primero, los engaños de la clase política tradicional, y en segundo lugar van a rechazar y con energía todo viso de corrupción. En cuanto a la corrupción, ya para su gestión, un punto que ha quedado flotando en el tablero del desarrollo político peruano ha sido la meritocracia. Hubo un esfuerzo grande hace 10 años, un poco más, para introducir la meritocracia en todo el aparato estatal a través de la institución creada especialmente para esto, que es servir. Sin embargo, hubieron muchas trabas desde el inicio para que se apruebe esta institución y luego para que implemente adecuadamente sus regulaciones. Entonces, eso está medio trabado. Mientras podamos destrabar y aplicar decididamente y abrazar esa filosofía de servir, de la meritocracia, podemos ayudar a crear un servicio público más honesto y con menos corrupción. Y en cuanto a la información, otra cosa que es importante, tenemos las tecnologías de información a disposición para poderlas utilizar al máximo en la detección de todo indicio de corrupción, y habría que aplicarlo, comenzando por ejemplo por el Poder Judicial, que todavía está manejando expedientes físicos, foliados a mano, arrumados en lugares que ya a veces no tienen ni dónde caminar por la cantidad de folios y de libros de expedientes que cubren las 4 paredes y los corredores de una habitación, porque así es la situación del Poder Judicial. Tenemos que hacer urgentemente la digitalización de toda esa información y en toda la administración pública. Eso es una ayuda, pero la educación es lo principal, y en eso coincido totalmente con el doctor Javier Gamero. Gracias. Muy bien, muy bien. Y si hablamos de tecnología de la información, también debemos hablar, creo, y comentar nuestros invitados. Doctor Javier Verástegui Lazo, presidente del Partido de la Ciencia del Perú, participe, y el doctor Javier Gamero Kinoshita, experto en seguridad nacional y realidad nacional desde Suiza. Y me refiero al tema de las redes sociales, al tema de la tecnología, no solamente de la información, sino el manejo de redes sociales, que resultan sumamente importantes y trascendentales. La presencia nuestra de la emisión de televisión virtual es una demostración de lo que estamos señalando. ¿Qué importancia debe tener frente al manejo y el monopolio que todavía existe en nuestro país con respecto a los medios de comunicación, que lo hemos visto en los últimos procesos electorales? El manejo económico en los medios de comunicación, pero más allá, el comentario que quisiera es la importancia que deben tener en este escenario de un futuro que sí es posible para el país, con todo lo que han expuesto ustedes, el tema de las redes sociales, el tema de la comunicación virtual. ¿Cuál es la importancia? Empezando con el doctor Gamero, que puede tener argumentos mayores con respecto a este tema, considerando el desarrollo que tiene Suiza en este tema, y en realidad todos los países europeos y asiáticos. Bueno, hoy se habla de los 4 factores de riesgo, 4 factores de riesgo global en el mundo, y uno de estos riesgos viene a ser pues las nuevas tecnologías, la digitalización, el ciberespacio. Si bien es cierto, las nuevas tecnologías nos ofrecen una serie de chances y oportunidades, también van a acarrear una serie de peligros.
¿no? En principio puede haber un monopolio económico a través de los medios de comunicación social. Hoy en día, si usted sabe manipular las nuevas tecnologías, puede hacerse de una elección, puede manipular al electorado. Esto en el foro político de la Confederación Suiza ha llamado mucho la atención hasta qué punto la democracia está hoy en día en peligro por las nuevas tecnologías, por el Internet, porque usted puede hacer muchas cosas y faltan una serie de regulaciones, ¿no? Y tan es así que inclusive la OTAN en el año de 1917 ya declaró como nuevo escenario de teatro de operaciones de conflictos, no solamente, digamos, las zonas fronterizas de los países, sino el ciberespacio, ¿no? Porque es allí donde se van a llevar a cabo pues todos los fraudes vía online, la pornografía online, el reclutamiento de los nuevos militantes o soldados del califato, los yihadistas para el terrorismo islámico en Europa. Es decir, se está viendo a través de estas nuevas tecnologías nuevos desafíos, nuevos retos, y es necesario para los especialistas en materia de seguridad, en materia de política criminal, pues tener que establecer esas regulaciones. El Perú todavía está muy atrasado en esto. He tenido oportunidad de estar en muchos eventos en el Ministerio del Interior. Recién acaban de suscribir el Acuerdo de Budapest, que es la Convención de Naciones Unidas, pero estamos desprotegidos y hoy en día estamos a merced pues de muchas instituciones que tienen el monopolio informativo del mundo. Me refiero a Google, me refiero a Facebook, me refiero, es decir, Instagram, todas estas nuevas plataformas, digamos, digitales, van a tener un gran poder, y hoy en día pues todos estamos ya sujetos a un control sin querer queriendo, ¿no? A nosotros se nos hace un estudio, un perfil, y nos llega información y propaganda de todo aquello que nosotros sabemos. La soberanía individual hasta cierto punto está en peligro, ¿no? Algo que yo tengo que rescatar de Japón es que a pesar de fabricar las mejores videocámaras y los mejores avances tecnológicos, sin embargo ellos se oponen a la denominada sociedad de vigilancia, ¿no? En donde pues nosotros estamos sometidos al control del Estado, y algo que ha tenido pues una repercusión muy perversa con este coronavirus, con la pandemia global que se ha puesto en tela de juicio, pues producto de las restricciones sociales, estas nuevas tecnologías que han sido repotenciadas, ¿no? Hemos dado un gran salto tecnológico, pero con ello se conlleva una serie de peligros, y tenemos nosotros pues que salvaguardar nuestra democracia, nuestra moralidad, nuestra libertad personal, nuestra individualidad, porque estamos sujetos de ser manipulados y tiene que haber una regulación. Y eso es lo que tendría que decir respecto a las nuevas tecnologías. Perfecto. El comentario del doctor Javier Verástegui Lazo. Sí, coincido completamente con los alcances que ha expuesto mi colega Javier Gamero. Yo también estoy de que se evita que no solamente los países individualmente, sino a nivel de acuerdos internacionales vinculantes muy fuertes, cosa que no es todavía tan fácil de poder aplicar, pero necesitamos acuerdos internacionales vinculantes muy fuertes que regulen adecuadamente el uso de las redes sociales, para evitar caer en ese tipo de vicios y mal uso que llevan a la difusión de pornografía para los niños, al terrorismo, a la difusión de ideas terroristas, a la trata de blancas y sobre todo a la estafa y al robo, como que se está viendo a diario. Y también a otro punto que desmejora y yo diría enturbia totalmente el debate político de un país, que es no se regula en este momento las fake news, las noticias falsas en nuestro país. Hace meses supimos que en Estados Unidos también, donde es difícil, existe regulación, pero para aplicarla es difícil por la cuestión política, pero se logró que con las regulaciones que tenían, obligar a que determinadas personas que tenían
una cuenta en determinada red social sean prohibidas de publicar nada porque habían publicado cosas que no tenían base de realidad. Estaban orientando mal a la población con información falsa. Incluso al mismo expresidente Trump se le prohibió el uso de algunas redes. Eso no tenemos acá. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de apoyar con la experiencia que tiene europea y también el propio país para poder implementar en nuestro país regulaciones que permitan limitar y, si es posible, eliminar el mal uso de las redes sociales. En ese sentido sí coincido con casi todos los planteamientos de Javier Gamero. Gracias. Muy bien, excelente. Estamos llegando a la parte final, creo. Queremos agradecer a todos nuestros televidentes que están en diversas partes del mundo. Pero vamos, producción me dice, hay una pregunta también del Instituto de Investigación Ambiental y Energética, Guillermina Con. Lo voy a leer porque creo que hay alguna limitación con el acceso al texto que está en pantalla el doctor Verástegui. Dice: señores panelistas, de acuerdo a su buen criterio, primero se cambia la forma de pensar del ciudadano o del joven estudiante y después cambia la conducta, los hábitos, o es al revés. El bien, comentario. Si la pregunta es para mí. Sí, doctor Bueno, yo pienso que la educación es lo primero, ¿no? Y la primero es valores morales y éticos en los jóvenes, en los niños, desde la tierna infancia, y eso se hace con una educación adecuada, ¿no? Y eso es lo que crea la moralidad y la ética en la mente del individuo, y una vez que las tiene ya va a poder él ser una persona honesta, correcta, que no acepte la corrupción, que no acepte el mal manejo del país y de sus instituciones y de lo que él pueda ver en su vida, tener una posición correcta, honesta y de crítica y de protesta y de poner las cosas justas en su sitio, ¿no? Eso es lo que queremos, ciudadanos libres, de mente crítica, que tengan la capacidad y la energía para poder imponer ideas correctas, ¿no? Eso es lo que queremos, ciudadanos de mente crítica y libres. Muy bien, el comentario desde Suiza del doctor Javier Gamero, quien nos cita. Bueno, suscribo lo manifestado por el doctor Verástegui. Los hábitos y la conducta es una consecuencia de la formación temprana, en edad temprana que hemos tenido. La forma de pensamiento pues se va inoculando ya en casa, con el ejemplo dentro de la familia, que es el principal, digamos, escenario para orientar la forma de pensar de un niño, y las conductas van a ser reflejo pues de esa capacidad de pensar, de esa capacidad de discernir, de esa capacidad mental de poder pues tomar alguna decisión. Es un poco filosófica, yo no soy psicólogo, no soy pedagogo en ese aspecto, pero sí me parece que se requiere un software de valores. En el Japón, cuando empiezan los niños a estudiar, ellos no tienen exámenes, no hay competencias, se dedican a jugar y se dedican a limpiar sus aulas. No hay exámenes los 2-3 primeros años, pero aprenden a ser amigos, aprenden a coexistir, a compartir mentalmente, jugando, y no es otro sistema educativo. En el caso de Suiza también desde muy temprano tienen una concepción muy distinta a la concepción que tenemos en América Latina, especialmente en el Perú, y yo he hecho las comparaciones de cómo estudié yo en el Perú. He estudiado en un colegio fiscal, en el Instituto Experimental número 6 en primaria, y cómo ha estudiado mi hijo en Suiza, ¿no? En una escuela pública, porque las escuelas públicas son excelentes en Suiza, ¿no? Y caramba, se ve una gran diferencia, pero todo está en el software.
de valores. Si uno tiene una formación sólida desde temprana edad y su manera de pensamiento va pues a fortificarse y se va a ver reflejado en su forma de actuación y va a ser muy difícil que a una persona la puedan quebrar. Más bien en Suiza, por ejemplo, no le dan mucho interés a la religión. La religión es un curso voluntario aquí en Suiza y los padres deciden si los hijos deben o no hacer clases de religión. Es un curso voluntario, ¿no? En mi caso particularmente, yo he pertenecido de joven a las Juventudes Amigas de Cristo. No soy una persona que particularmente va a la iglesia, sin embargo considero que en la Biblia hay belleza y para mí era un plus que mi hijo fuera a hacer pues la clase de religión. Era la religión protestante naturalmente, pero sí logró aprender algo y quedó pues como un refuerzo de lo que es los valores éticos, los valores morales que están, pues la Biblia enseña esas cosas, y yo creo que no solo la Biblia, todas las religiones, si usted lee el Corán o lee el libro de los judíos, va a encontrar siempre lo mismo. Hay muy buenos valores. Las mismas religiones en Asia también juegan un papel importante, pero yo pienso que el pensamiento es importante, la conducta, el hábito ya es algo que viene a consecuencia de los primeros ingredientes en la formación de un niño. Está pues en la familia y está en la escuela, ¿no? En los primeros años está en la escuela, no hay esa competencia, no hay esa presión que sí se tiene pues en el sistema occidental, que los países orientales lo tienen, ¿no? En el caso de China, con las enseñanzas de Confucio, en el Japón, naturalmente, bueno, y en Suiza. Muy bien, estamos llegando a la parte final. Muy agradecidos en nombre de nuestros televidentes al doctor Javier Verástegui Lazo, presidente del Partido de la Ciencia del Perú, Participe, y el doctor Javier Gavero Quinocita, experto en seguridad y realidad nacional, pero más allá es un hombre con mucha experiencia y conocimientos. El tema oriental está ligado en la parte materna al doctor Gamero, y por ello las reflexiones que estamos compartiendo. Quiero pedir palabras finales a ustedes, antes hacer un recuento, creo, de lo que queda en la mente y el conocimiento de nuestros televidentes. Un software de valores, educación, ciencia, tecnología e innovación, un nuevo ITINTEC necesario, el tema de plan nacional, la necesidad y la urgencia de un plan nacional a 30 años como mínimo, y que se cumpla de manera, digamos, obligatoria, que sería lo ideal, y cambiar la mentalidad de los peruanos en un escenario de pandemia, de salud, pero también en una pandemia moral que es la corrupción. Palabras finales. Nos vamos a Suiza con el doctor Javier Gamero Quinocita. Bueno, yo me dirijo al Perú, al Estado peruano, que no se olvide de su comunidad de peruanos residentes en el exterior. Allí eso es parte de lo que el canciller Oscar Maurtua de Romaña define como la diplomacia tecnológica. Lo ha dicho en el Foro Peruano de Relaciones Internacionales. Ya han pasado 2 meses, es poco tiempo, pero hasta ahora no escucho nada y debe de aprovechar ese segmento social importante. Un equipo de fútbol, los mejores equipos de fútbol de Europa traen los mejores jugadores de África, de Asia, de Oceanía, para jugar en las grandes ligas. Bueno, un país tiene que traer a sus mejores hombres, convocarlos, para poder trabajar en un mundo tan competitivo como esta sociedad global del siglo XXI, ¿no? Estamos ya en la era de la postglobalización, la postdigitalización, de la postcrisis financiera, estamos ya entrando a la era postpandemia. En consecuencia, pues tenemos que
no olvidarnos de ese segmento social importante que son los peruanos, que tenemos el privilegio algunos de haber podido ir a asistir a universidades pues élite, somos políglotas, tenemos una experiencia profesional, contactos profesionales, vivimos preocupados por nuestro país y quisiéramos también aportar a nuestro país y que se nos considere porque somos peruanos. En el Foro Reflexión Perú capítulo suizo tengo sí egresados del Pestalozzi, pero tengo también gente del Ande, gente de provincias, pero todos profesionales, hombres dedicados pues a estudiar y dispuestos a dejar la soledad del escritorio y tener un compromiso con el desarrollo del país. Ese es mi mensaje final en esta entrevista, don Néstor. Muy bien. El comentario también del doctor Javier Verástegui Lazo. Adelante, doctor. Gracias. Igualmente quiero dirigirme a todos los ciudadanos del Perú que están conectados a este medio y a los que pueden ver el video posteriormente, dirigirme a ellos como presidente de un partido en formación, pero que tiene valores, y esos valores los aplica incluso para reclutar a su militancia. Nosotros pedimos que tengan antecedentes penales, judiciales, antes de poderlos admitir, pero sí estamos en una plena campaña de afiliaciones. Somos un grupo de personas que tienen una variedad de profesiones, abarcan todas las ciencias y también gente que no es profesional, está trabajando en varias partes del Perú. Queremos ampliar este marco y los invitamos a todos a que visiten nuestra página web y se informen más en detalle sobre lo que propone nuestro partido. Todavía no tenemos un plan de gobierno, pero tenemos principios y tenemos objetivos y queremos también establecer algunas bases sólidas de economía para nuestro plan de gobierno, cómo vamos a manejar las necesidades de los fondos para hacer lo que queremos hacer, pero estamos basados en la educación, en el cambio de la mentalidad de las personas para tener personas libres que decidan bien el futuro político del país y de esa manera colaboren y construyan un país más justo, más solidario. Los invito a afiliarse al Partido de la Ciencia del Perú. Participe. Muchas gracias. Gracias también, doctor, y vamos a pedir a producción que nos ponga la claqueta de afiliaciones. Ciencia del Perú. Participe. Comunicarse con José Luis Mantari, el celular 964-358-966 y el correo que tienen en pantalla. Ayúdanos a llevar la ciencia al gobierno. Nosotros en BIS Televisión, complacidos por el tiempo, por los conocimientos, no solamente de nuestros invitados, sino también de nuestros televidentes. Y me voy a permitir saludar a quienes han estado permanentemente con el comentario. Esos comentarios se los vamos a transmitir a nuestros invitados. Se están refiriendo sobre todo a los bonos de carbono, al tema del desarrollo tecnológico, pero que han sido contestados, creo, de alguna manera por nuestros invitados. El agradecimiento a Ramiro Valdivia, al Instituto de Investigación y Energético Guillermo Con, a Maribel Agreda, a Miriam Hernández, a Carmen Armes, a Lucio Olórtiga, Antonia Luz Solsol, Hilda Berrocal, Yayo Arista Rivera, Diana Becerra, Sic Durán, Joel Tarazona, María Julia Bizalot. A la doctora María Julia Bizalot la vamos a tener mañana. Y el último comentario, con esto nos despedimos, del Instituto Guillermo Con. Guillermina Con. Muchas gracias, doctores. Compartimos nuestra experiencia que viene desde hace más de 5.000 años de sabiduría oriental. En la experiencia oriental, la persona, sea niño o adulto, primero aprende a obedecer, a portarse bien y a cambiar sus malos hábitos, y después cambia gradualmente su forma de pensar, su mentalidad. Primero es la disciplina y luego viene la creatividad. Totalmente de acuerdo.
esos principios lo hemos tenido. Lo hemos tenido quienes tenemos más de 50 años en nuestro país, y era el respeto a nuestros mayores, y escuchar a los mayores, y esos son los valores que se tienen que recuperar. Gracias. Si hubiera algo más que agregar a nuestros invitados, con el agradecimiento por sus conocimientos, su experiencia y su tiempo con este programa. Muchas gracias, estimados doctor Javier Verástegui Lazo y doctor Javier Gamero Quinosita, desde Suiza. Gracias, amigos. Nosotros nos vemos mañana con más en Abriendo Puertas al desarrollo, al progreso y al futuro del Perú. Buenas tardes con todos. Buenas noches con Suiza. Hola, soy Máximo Quinas y te voy a explicar cómo ganar más plata en el programa Lo Máximo en Neuromarketing, para que ganes mucho más dinero y vendas más en BIS Televisión. Lo que existe en América Latina no es elecciones. Acá hay cambio de delincuentes. Más elecciones, más ladrones, más robos, más corrupción, más atraso, más decepción. Y de ese hueco no salimos si nosotros mismos no asumimos la rienda de nuestro propio destino. Desde este miércoles 10 de noviembre, Un Nuevo Poder, con Ricardo Selvaggio, solo aquí por BIS Televisión. Este viernes y todos los viernes presentamos el programa Doctor Inmuebles, un programa que te ayudará a solucionar todos los problemas relacionados con los inmuebles, los contratos de arrendamiento, los desalojos, las compras-ventas de inmuebles, independizaciones, declaratoria de fábrica, prescripción adquisitiva, acumulación de lotes, cómo adquirir con seguridad jurídica y otros temas relacionados con los bienes inmuebles. Durante el programa resolveremos todas tus consultas en forma directa y en vivo. Este viernes a las 5 de la tarde, Doctor Inmuebles en BIS Televisión, la mejor opción. Bienvenidos al canal BIS. Los esperamos todos los sábados en nuestra tierra, Desarrollo Rural para la Vida. Hola, soy Cristina Alvarado y quiero contarte que todos los sábados estaremos con más noticias aquí en Borrón y Cuenta Nueva por la señal de BIS Televisión. Hola mi gente querida, ¿cómo está? Les habla su conductor favorito, Carlitos Guerra, del programa Cumbia Folk, todos los jueves a las 6 de la tarde, transmitiendo en vivo del canal del Facebook BIS Televisión. ¡Los esperamos! Abriendo Puertas, un programa donde trataremos aspectos relacionados a la educación, salud, tecnología, cultura, deportes y entretenimiento. Temas que conversaremos con especialistas de cada materia. Abriendo Puertas por BIS Televisión,
tu mejor opción. BIS Televisión y la Academia CIAP premian tu sintonía. Solo tienes que escribirnos al WhatsApp 923-340-684. BIS Televisión y la Academia CIAP premian tu sintonía. Amigo empresario, si quieres ver crecer tu negocio y más dinero ganar, con Publicrea y BIS Televisión te tienes que contactar. Tenemos para ti variadas fórmulas publicitarias para radio, televisión y diarios que no debes dejar pasar. Una amplia gama de paneles, fijos, móviles y hasta se puede volantear. Organizamos para ti la más grande campaña audiovisual que te puedas imaginar. Spot publicitarios, videos institucionales y programas de televisión para que tu producto se pueda promocionar. Te ofrecemos la infraestructura más sofisticada y moderna en la rama de producción televisiva, contando con equipos de última generación que de la mano con el personal profesional altamente calificado permitirá que tu producto o servicio llegue a los confines más recónditos del territorio nacional, con la calidad que solo Publicrea y BIS Televisión te puede proporcionar. Todo esto a precios por debajo del mercado, considerando la situación económica que atraviesa nuestro país por la pandemia que nos azota. ¡Contáctanos! Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción.